El Señor les bendiga, amados hermanos, alabado sea Dios. Vamos a estar orando para empezar esta predicación y que el Señor, ¿verdad?, prepare sus corazones de cada uno de nosotros, tanto a pastores como a líderes, a maestros, a todo el pueblo de Dios, que Dios nos ha dado diferentes dones, a unos de pastores, a otros de maestros, a otros de diáconos, a otros de evangelistas. Vamos a leer, vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, acercándonos al trono de tu gracia, Padre, pidiéndote misericordia, Señor, por mi vida espiritual, por tu pueblo de los cuatro cabos de la tierra, pidiéndote misericordia por mis hijos y por mí, Señor, en mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, a seguir hacia adelante. Ayuda a tu pueblo, fortalécelo, Señor. Aquellos que están desanimados, Señor, restáuralos, Padre. Aquellos que se salieron del camino de Dios, regrésalos antes de que mueran, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. A todo el pueblo de los cuatro cabos de la tierra, tanto los que están dentro como los que están fuera, Padre, ten misericordia de nosotros para poder llegar hasta el final. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 12. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde sobre con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis venidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, y en llama de fuego, para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios y ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. El Señor, hermanos de los cuatro cabos de la tierra, me decía el Señor que hablara a los pastores, a líderes, a maestros, a diáconos, a todo aquel que Dios le dio dones para que ellos los estén dando. Al que le dio don de pastor debe trabajar como a él le agrada,
que es lo que debe hacer un pastor: cuidar a sus ovejas, darle amor. Tanto el pastor como la esposa deben de dar buen testimonio delante de la presencia de Dios y delante del pueblo de Dios. ¿De qué manera? Que tienen que ser ejemplo como pastores, que tienen que ser ejemplo en todo. La esposa y el esposo como pastores deben tener comunicación, deben vivir en santidad, deben vivir como a Él le agrada, que den buen testimonio, empezando desde su casa, empezando como pareja, que el pastor y la esposa del pastor tienen que dar buen testimonio, que no tienen que tener celos, no tienen que tener envidia, no tienen que tener nada en su corazón, sino mucho amor para el pueblo de Dios, porque estamos en los últimos tiempos ya. Jesucristo viene pronto. Y acordémonos que todos los que tenemos ministerio tenemos que responder ante nuestro Dios de cómo ministramos su palabra, cómo dirigimos el pueblo de Dios para que ellos puedan entrar al reino de Dios con sus pastores. Deben tener cuidado, estar orando por el pueblo de Dios, darle lugar al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que ser unas personas que amamos la obra de Dios. ¿Y cómo tenemos que empezar? Nosotros, la iglesia de Dios tiene que ser preparada. ¿Para qué? Para que las almas lleguen a los pies de Jesucristo. Cuando tú, pastor y esposa de pastor, estás dando amor a su pueblo, entonces cuando llegue una persona que no conoce de Dios y llega a tu iglesia, y en la iglesia el pueblo de Dios está bien nutrido en palabra, pero sobre todo en amor, va a recibir a los demás con amor. ¿Por qué? Porque eso tú has dado el ejemplo. Porque tú amas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y cuando tienes amor lo repartes a todo tu pueblo que tienes a cargo. ¿Cómo puede ser nutrida la iglesia de Dios? Primero, tener oración. ¿Para qué? Para estar orando unos por los otros, por aquellos hermanos que se han salido del camino de Dios, por aquellos que están batallando, por aquellos que están desanimados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser un ejemplo en amor, orar unos por los otros, para que Dios nos ayude. Y una iglesia con mucho poder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar, ayunar. ¿Por qué? Porque van a llegar a tu iglesia, van a llegar quizás satanistas, brujas, atados por el diablo. Pero cuando tú tienes una iglesia nutrida en ayuno y oración y con amor, no exigir, sino dar primeramente para que la iglesia, ella sola, camine en voluntad de Dios. Porque tú, pastor y esposa de pastor, deben de tener oración en la mañana. Para que todo el día debes de tener oración hasta la hora del culto. ¿Por qué? Porque uno no tiene tiempo en la mañana o en la tarde. El día de culto debes de estar orando de perdido hasta las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde que ya entren a los cultos, pues gloria a Dios, y van a tener unos cultos hermosos,
Va a haber ahí sanidad, liberación, porque tienes una iglesia nutrida, pero una iglesia que no ayuna, que no ora, no tiene poder, porque una iglesia debe estar unida y sobre todo que los pastores verdaderamente estén dando amor, estén dando ejemplo de que ellos van a orar, de que ellos tienen amor y ellos van a imitar su fe, como dice ahí en Hebreos 13, 7 y 17. Dice que ahí ellos se van a dar cuenta, alabado sea Dios, que ustedes están haciendo la voluntad de Dios y ellos los van a imitar, pero cuando ustedes, pastores, no están unidos, que hay división entre ustedes mismos, que no hay amor, hay apatía entre ustedes mismos, la iglesia no puede ser nutrida, la iglesia no puede estar instruida. Pero cuando la iglesia ayuna y ora, hay milagros sobrenaturales, hay sanidad de enfermedades incurables. El Señor puede desatar al que viene atado por el diablo. El Señor puede hacer libre al que se droga, hacer libre al que se emborracha, hacer libre al adúltero, hacer libre al fornicario, hacer libre de todo lo que la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque hay veces que la iglesia necesita ser instruida en su palabra, pero con mucho amor para que la iglesia crezca, porque cuando la iglesia tiene mucho amor, ese lugar se va a llenar. ¿Por qué? Porque la iglesia está nutrida en palabra, en oración, en ayuno. Es una iglesia con poder, pero una iglesia dividida en celos, en envidias, en chismes, en divisiones, está débil. Llega la persona a ese lugar y así como entra, sale igual que el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Alabado sea Dios, para que la iglesia crezca. Vamos a ver qué dice ahí en Primera de Timoteo. Alabado sea Dios. 2. Primera de Timoteo 2. Alabado sea Dios. Las instrucciones que el Señor dejó a cada uno de los pastores fueron estas. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que tiene que haber en ese lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios? Tiene que haber acción de gracias, peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que tiene que haber acción de gracia y peticiones, porque cuando en un templo no hay todo eso, no puede haber crecimiento en nada. ¿Por qué? Porque así como llega el pueblo de Dios cargado, ¿cómo va a hablar? Está bien, pasan a orar, pero tienen que pedir oración. Para eso son las peticiones, para que expongan lo que ellos traen en el corazón. Hay veces que traen necesidad, no tanto económica, sino espiritual, por todas las cosas que está pasando en el hogar.
quizás porque la mujer no es cristiana, o quizás porque el hombre no es cristiano, o los hijos la están tratando mal porque no van a la iglesia ni nada. Y no habla nada así, ahí le dice al Señor, pero tiene que estar la iglesia unida orando, porque dice ahí en Mateo 18 al 20, que cuando 2 o 3 están, dice que Él está en medio de ellos, y es por eso que tiene que haber acción de gracias y peticiones en las iglesias. Y ahorita en ninguna iglesia le han dado lugar al Espíritu Santo, no le han dado lugar a las acciones de gracias ni a las peticiones. El pueblo de Dios llega cargado a la iglesia, no habla ni nada, está triste. ¿Por qué no viene? ¿Por qué empieza el pastor? ¿Por qué no viene? Pero él no sabe todo lo que ella está pasando, porque para eso es la petición, para decir qué es lo que está pasando en su hogar, qué es lo que está pasando en su vida. Nadie se da cuenta, Dios se da cuenta. Por eso es que tiene que haber acciones de gracia y peticiones, para que ahí ellas expongan lo que traen. Y también la acción de gracias es para cuando el Señor contesta una petición. Si iba enferma, si iba atada por el diablo, si había problemas en su hogar, decir ahí que el Señor había hecho la obra, que hizo la obra en su marido, que el Señor lo rescató, que el Señor salvó a alguna de su familia, el Señor sanó a alguna de su familia. ¿Por qué? Porque les puso a la iglesia, al pueblo de Dios. Y cuando no hay nada de eso, ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a crecer si no hay fe? No hay nada de eso, porque no sabemos cómo lo está pasando, nos amamos y todo, pero hace falta para que la iglesia pueda crecer espiritualmente, que todos estemos orando unos por los otros. ¿Por qué? Porque ahí en esa iglesia hay oración, hay ayuno, pero también hay acción de gracia y peticiones para que el pueblo de Dios exponga lo que está pasando, y para que el pueblo de Dios crezca en fe, porque dice ahí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Dios sigue haciendo milagros, pero los pastores de hoy en día están errando en muchas cosas, le están dando prioridad a todo, menos a la oración, al ayuno, a las peticiones, para que exponga el pueblo de Dios, y para que la iglesia crezca en fe, para que aquella persona que llegue nueva y que diga, ¿sabe qué? Mi esposo me estaba dando mala vida, me pegaba a mí y a mis hijos, pero gracias a Dios que Dios los salvó, porque gracias a Dios, ¿se acuerdan tal día, un miércoles, de día de damas o día de jóvenes? Yo estaba pidiendo la petición y el Señor me la contestó. He ahí el que va nuevo a la iglesia, pone atención y dice, creo que aquí está bueno, porque Dios contesta, porque nosotros como siervos de Dios podemos tener la entrada a la presencia de Jehová de los ejércitos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para interceder por las almas perdidas, para interceder por los enfermos. Pero ¿cómo se va a dar cuenta la persona si cuando llega, así como entra, sale? Porque no hubo quien le pusiera atención, quien le dijera qué le pasa. Entonces, cuando ella está oyendo los testimonios, ella empieza a hablar quizás con el pastor, quizás con alguna de las hermanas, pero es preciso que lo exponga a la iglesia, para que la iglesia esté orando por su petición. Pero ¿cómo se va a dar cuenta el pastor? ¿Cómo se va a dar cuenta la iglesia si la iglesia está muda, no habla?
pasa a orar, pero no sabe lo que está pasando, pero es culpa de los pastores. Es por eso, pastores de los 4 cabos de la tierra, es preciso que empecemos, tanto mujeres encargadas del pueblo de Dios como pastores tienen que darse cuenta que ya tienen que preparar al pueblo del Señor para el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Muchos pastores están perdiendo el tiempo, se están apacentando a sí mismos. Pastor, lee. Toda la responsabilidad que tienen los pastores y mujeres encargadas del pueblo de Dios. Lean Ezequiel 34, léanlo todo para que vean la grande responsabilidad que tienen, porque si ustedes no se dan cuenta y ustedes no nutren la iglesia es una iglesia muerta en el espíritu. ¿Por qué? Porque van con problemas, van enfermos, van maltratados, maltratadas, y ustedes no se dan cuenta. Pasen a orar, pero no te das cuenta qué es lo que le está pasando a la hermana, qué es lo que está pasando. ¿Cuándo fue cuando Dios hizo la obra? ¿Cuándo? Porque ella no pudo exponer nada, porque no había peticiones, ni había acciones de gracia, peticiones para pedir por su necesidad. Dale gracias cuando el Señor contesta la petición que ella expuso ante la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia nutrida en palabra, en oración y en ayuno. Y una iglesia que no ora ni ayuna, viene Satanás y se lo devora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantémonos, iglesia. Ahí en Efesios 5:14, levántate, iglesia de los muertos, y te alumbrará Cristo. Date cuenta que estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos muy malos, muy peligrosos. Y la iglesia está apática, está muerta en el espíritu. Los pastores no tienen cuidado de la iglesia. De todo tienen cuidado, menos de que la iglesia crezca, tanto en el espíritu como en sus hogares, que están pasando momentos difíciles. No se dan cuenta. Se van los pastores, la esposa del pastor, y ahí no pasó nada. Dios quiere que hablemos lo que nos pasa. Yo les voy a platicar, y ahí en YouTube está la silla del juicio. A una hermana murió y se fue a los infiernos. Y ella decía que ella era encargada de ahí de la comida. Que ella era encargada, que ella vendía la comida ahí en la iglesia. Y que a ella le gustaba mucho, les gustaba al pueblo de Dios sus galletas que hacía. Pero le dijo el Señor: tú ofendiste muchas veces a mi pueblo. Y tú nunca dijiste que eras cristiana en tu barrio. Dijo: Señor, pero yo te pedí perdón. Sí, pero a mi pueblo no le pediste perdón. Y dijo el Señor: ¿está escrito su nombre? Dijo: no. Y la lanzaron al lago de fuego. Es tiempo, pastores, que empiezan a preparar al pueblo de Dios. Es tiempo, pastores, que se encarguen de los líderes, que se pongan cuidado cómo están tratando al pueblo de Dios. Ponen a diáconos y no saben ni qué testimonio tienen en sus hogares, porque tienen que ponerlos a prueba. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de todo lo que haga la iglesia. Tú tienes que dar cuenta de cómo la nutriste. Tú tienes que dar cuenta de qué manera le enseñaste para conducirse aquí sobre la tierra. Ahí en la iglesia tenía que amar a su pueblo. Dice que los pastores muchas de las veces se enseñorean del pueblo de Dios y quieren mandarlos. No. Dice ahí en 1 de Pedro 5:1-11, apacentar la grey de Dios, no enseñoreándose.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir cuenta, porque esa iglesia te está manteniendo, pastores de los 4 cabos de la tierra. La iglesia te está dando de comer. La iglesia te está ayudando a que tú construyas esas 4 paredes para que se alabe y se glorifique su nombre. Cuando la iglesia es dirigida con amor y nutrida con su palabra, esa iglesia crece, pero con amor. Pero una iglesia apática, una iglesia sin amor, una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna. ¿Pero por qué? Porque los pastores se apacientan a sí mismos. Están enseñando, pero no enseñan lo que deben enseñarle a la iglesia: amarse unos a los otros, no hacer división en las iglesias. Tenemos que estar uno, tenemos que ser uno, todos unidos, para que el Señor haga la obra y esa iglesia crezca. Por eso ahorita las iglesias están muertas, las iglesias están solas. ¿Por qué? Porque no hay unidad, no hay amor, no hay oración, no hay ayuno, no hay peticiones, no hay acciones de gracias. ¿Cómo la iglesia va a crecer? Iglesia muda. ¿Por qué? Porque el pastor no se está dando cuenta cómo se está portando el diácono, cómo está tratando la iglesia que está llegando a ese lugar, si le está dando su lugar, si le está atendiendo bien cuando llega. El pastor tiene que darse cuenta cómo está el maestro, cómo está dando la palabra de Dios, cómo la está dando. Porque dice ahí, alabado sea Dios, en Apocalipsis 22, del 18 al 20. Ahí dice su palabra, alabado sea Dios, que aquel que le quite o que le ponga, le va a ir muy mal, van a venir todas las plagas. Es por eso que nosotros tenemos que ser buenos ministros de la palabra de Dios. Nosotros sabemos claramente que estamos en el último tiempo. Pastores, despierten, despierten a la iglesia. Date cuenta el cargo que Dios te dio. Haz de cuenta, pastor, que tú tienes, aparte de tu esposa, aparte de tus hijos, tienes hijos espirituales que tú tienes que responder. Tu maestro, da las cosas como están, no le pongas ni le quites, habla lo que Dios da y el Señor te va a respaldar. Ni le quites ni le pongas, habla lo que tienes que hablar. Porque nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, cada uno. El pastor va a dar cuenta de lo que le enseñó a la iglesia, cómo la instruyó, cómo la dirigió. Pero el pastor tiene que ser un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a responder, tanto pastores como congregantes, como líderes, como maestros. ¿De qué manera predicaste la palabra de Dios? ¿Por qué el Señor quiere que se estén haciendo oración y ayuno? ¿Por qué creen que Dios quiere que tengan peticiones y acciones de gracia para que la iglesia crezca, para que todo aquella persona que llegue enferma, que llegue con problemas y que oiga sus testimonios, ellos se van a acercar a la presencia de Dios y van a decir: aquí está bueno? Porque Dios es el que hace las cosas, ni tú ni yo. Solamente prestémonos, solamente somos unos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Dice, ¿cómo pueden sanar los hijos de Dios y la gente que llega nueva ahí? ¿Cómo? Si llega un endemoniado
Y si la iglesia está descuidada y si la iglesia no ayuna ni ora, van a pasar una vergüenza horrible. Pero cuando la iglesia está en ayuno y oración, el diablo tiembla al llegar a ese lugar. Y las almas son sanadas, las nuevas y las que están dentro del camino de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí en Marcos 9:29, y les dijo, porque cuando los apóstoles no podían echar un demonio de aquel joven, le dijo él, ¿por qué no han podido? Dijo, ellos no pudieron. Dice, solamente estos pueden ser libres. Dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Oración y ayuno. No le hace pastor, esposa de pastor. Si el pastor trabaja y la esposa está en el hogar, váyase al templo, haga oración en la mañana. No le dé el cargo a la iglesia, porque la iglesia no lo va a hacer. Pero si usted está presente, esposa de pastor, o tú pastor, que no tengas un trabajo secular, cuida la iglesia, porque de ella estás viviendo. Ella te está manteniendo, ella te está dando de comer. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Date cuenta que una iglesia sin oración ni ayuno no tiene poder. Llegan los enfermos y salen enfermos. Pero una iglesia que está bien nutrida, una iglesia que está bien nutrida simplemente con la palabra de Dios y con amor, aquella iglesia crece y tienes que hacerla más grande. Pero aquella iglesia que está muerta, apática, que hacen sus montoncitos, que unos hacen sus grupitos y todo, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos. ¿Para qué? Porque la oración del justo puede mucho. Dice ahí en Santiago, alabado sea Dios, 5, del 1 al 13. Dense cuenta lo que Dios hace ahí con la oración. ¿Por qué? Porque si está alguno enfermo, haga oración. Está alguno alegre, pues cante alabanzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente pedirle al Señor y ser obedientes, primeramente a Dios, y ser obedientes con su pastor de lo que les está enseñando. Pero si el pastor no ayuna, ni ora, ni tiene cuidado de la iglesia porque está en un lugar secular trabajando, pero está la esposa en su casa, ella es la que debe de encargarse de la oración en las mañanas. Ahí debe de estar ella, junto con el pueblo de Dios, orando. ¿Por qué? Porque unas no pueden en la mañana, unas no pueden a mediodía, pero habiendo todo el día oración, unas van en una hora y otras van a otra hora, y la iglesia es nutrida. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Es por eso, pastores, mujeres encargadas del pueblo de Dios, fíjense cómo van caminando su iglesia, cómo va caminando todos sus congregantes. Si están padeciendo de enfermedad, si están padeciendo que la están tratando mal, si están enfermos, si tienen su familia enferma, tú no te puedes dar cuenta, pastor, porque has quitado las peticiones y las acciones de gracia. Por eso la iglesia está apática, pero es tiempo de que te levantes, pastor, mujeres encargadas del pueblo de Dios. Hay que empezar a preparar a su pueblo para que vayamos a recibir la morada que Dios nos tiene preparada. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo?
mujeres encargadas del pueblo de Dios, pongan las peticiones y acciones de gracias para que la iglesia crezca en fe. Tienes que hablar de lo que el Señor hizo en tu vida. Si cuando tú llegaste al camino de Dios llegaste diabética o cancerosa o tuberculosa o con una enfermedad incurable, cuando llegaste ahí, llegaste a una iglesia bien nutrida en oración y ayuno, y ahí el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida. La unión hace la fuerza. ¿Por qué los partidos del mundo se unen para ganar la gente, para ganar dinero? ¿Por qué nosotros no nos podemos unir para entrar al reino de los cielos? Tú estás aquí en una empresa. Cuando estás en la iglesia, que estás a cargo de un pueblo, estás trabajando en la empresa de Jesucristo. Dice ahí en 1 Corintios 15:58 que el que trabaja en su obra no trabaja en vano, mi hermano. El Señor te va a mantener bueno y sano. Vas a pasar momentos difíciles, pero todo lo que pasemos aquí sobre la tierra no se compara lo que nos espera después de la muerte. Gozarnos delante de la presencia de Dios, porque la iglesia de Dios está sufriendo ahorita. Ahí dice en 1 Pedro 5:9 que todos los padecimientos que están padeciendo los hermanos, en que los hijos se portan mal, en que el marido se porta mal, que la suegra, que la nuera, están padeciendo los mismos padecimientos en todo el mundo. Mi hermano, date cuenta. Tenemos que prepararnos. El Señor está a las puertas. ¿Cómo puede venir por su pueblo? Puede venir por alguno de nosotros. Date cuenta cómo estás caminando, cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Simplemente, alabado sea Dios. Así como en una empresa, tú llegas a una empresa, primero eres trabajador, después eres líder, ya después te ponen más arriba. ¿Por qué? Porque estás caminando, así es, en el camino de Dios. Tú antes de llegar a pastor pasaste muchas cosas para poder ocupar ese lugar. Y ahora que lo tienes, no lo sabes aprovechar. No sabes trabajar con el pueblo de Dios. Sobre todo tienes que tener una grande responsabilidad delante de Dios. Todos los líderes, tanto el pastor como la esposa, los líderes, cómo están tratando a la gente cuando va entrando. Tiene que darle su lugar, pásele, atiéndalo con amor. Qué bueno que vino. Ojalá y ustedes no dejen de venir, que no sea la primera y la última vez que sigan viniendo, porque lo recibiste con amor y aquella persona va a regresar. ¿Sabes por qué? Porque tu hermana Elvira en un tiempo estuvo en un lugar que ocupó 3 liderazgos: maestra de la escuela dominical, que era presidente de las misioneras y consejera de la juventud. Cuando yo llegué a ese lugar había 24 almas y yo las recibía con amor, y en muy poco tiempo, a los 6-7 meses, había 250 almas. Llegaban de diferentes iglesias. Yo no le quité a nadie, sino ellas se quedaban ahí en ese lugar porque había amor, había comprensión, había sanidad, liberación. Y aquella iglesia se fue llenando. ¿Por qué? No fue la inteligencia mía, fue el amor de Dios, porque Dios nos ama y nos dice que sobre todas las cosas, como dice en 1 Corintios 13:1 y 2, dice: si tú hablares lenguas humanas y angelicales y no tienes amor, nada eres. Si tú conocieres todo misterio y toda ciencia y no tienes amor, nada eres. Si aún dieres tu cuerpo a quemar,
Si aún dieras todos tus bienes para darle comer a los pobres, si no tienes amor, nada eres. Dice ahí en 1 Corintios 13:12, dice que fe, amor y esperanza, pero el mayor de todos es el amor. Recuerda, pueblo de Dios, que cuando nosotros éramos una persona sin Dios y sin esperanza, recordemos claramente, pueblo de Dios, pastores, líderes, congregantes, que nosotros no alcanzábamos la salvación desde que pecó Adán y Eva. Recuérdenlo. Por eso nosotros no teníamos entrada al reino de los cielos. Pero gracias a Jesucristo, gracias a Jehová de los ejércitos que tuvo misericordia de nosotros y de los que murieron en el diluvio. Cuando Jesucristo resucitó, dice que bajó hasta los infiernos. ¿Para qué? Para que ellos también alcancen salvación. Porque Dios perdona la ignorancia, pero aquel, dice ahí en Hebreos 10:23, aquel que peca deliberadamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros que Dios nos hable de una manera dura? Porque dice de Dios que a Él toma, nadie se lo arrebata. ¿De qué manera quieres que Dios te hable, pastor, congregante, líder, maestro? Para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Si tú estás viviendo una doble vida, ten cuidado, mi hermano. Tu maestro, tu pastor, tu esposa de pastor, tu líder, tu presidente de los jóvenes, de los varones, presidenta de las mujeres, ten cuidado cómo te estás comportando. No debes hacer división ni debes hacer distinción, porque deben ser una sola todas las misioneras. Cuando yo empecé en ese lugar, alabado sea Dios, habían 7 misioneras y el Señor mandó 53 misioneras, pero esas 60 mujeres éramos una sola entre nosotros. Como yo era la presidenta, a veces llegaban hermanas con carácter fuerte. Y cuando las otras le decían, vamos a ir con la presidenta, y yo le decía, pues ¿qué tanto debe tener la presidenta? Vamos. Y yo no les decía nada, amada persona, pueblo de Dios de los 4 cabos de la tierra. Cuando ellas venían con un problema, yo les decía, híncanse una hora, ahorita las levanto, porque solamente Dios es el que puede arreglar todo lo que hay en el pueblo de Dios. Tu pastor, nadie puede arreglar más que Dios. ¿Por qué? Porque se humillaban a Dios, se hincaban y pedían perdón, y cuando se levantaban de orar, se pedían perdón y lloraban. ¿Por qué? Porque Dios lo hace perfecto. Pero el hombre o la mujer que se mete en problemas y empieza a hablar con la iglesia, se hacen chismes. No, durante 3 años y medio, yo tuve esos 3 liderazgos y yo fui muy feliz, muy contenta, alabado sea Dios. ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo mismo, pastores? Nutra la iglesia, pero sobre todo con el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Por eso nosotros como pueblo de Dios, como pastores, tenemos que estar orando por la iglesia, porque el Señor está a las puertas. Qué triste y qué lamentable tu pastor, esposa de pastor, que después de haber estado tanto tiempo con esa responsabilidad, no fuiste responsable, fuiste celosa, fuiste envidiosa, no fuiste amorosa con el pueblo del Señor. Te las vas a arreglar con Dios, porque muchas de las veces, alabado sea Dios, en las iglesias hay pastores que están por cola y no por cabeza. Le dejan la responsabilidad a la mujer porque están en el trabajo secular. Pero sí te digo una cosa, que si tu pastor y esposa de pastor se unen,
No necesitas trabajar en lo secular porque Dios te va a mantener de todo a todo. Sobre todo te va a dar vida y salud. Sobre todo te va a dar de comer. ¿Por qué? Porque trabajaste en su obra. Nuevamente te repito, el que trabaja en la obra del Señor no trabaja en vano. Léelo ahí en 1 Corintios 15:58. Levantémonos, iglesia. Levántate, ama, perdona y sé feliz. Porque si tú no perdonas y no amas, eres una iglesia apática, eres una iglesia que va rumbo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque se está previniendo ahorita y vivamos todo el pueblo de Dios de los 4 cabos de la tierra. Tanto pastores como mujeres encargadas del pueblo de Dios, como líderes, como maestros, como congregantes, tenemos que enderezar nuestro camino. Porque el Señor está a las puertas, como puede venir en esta noche por tu vida. Y que puedas estar delante de la presencia de Dios. Qué triste y qué lamentable que en el día del juicio que te levantes y que diga tu nombre no está escrito porque no perdonaste, porque no amaste, porque no enseñaste lo que Él te dijo. No hiciste lo que Dios te ordenó en tu palabra. No fuiste buen ministro de la palabra de Dios. Ahí, como dice ahí en Santiago 1:19 al 27, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque aquí nos vamos a quedar. Porque Dios no viene por personas que estén muy educadas en la palabra. Dios viene por corazones sinceros que aman la iglesia. No tanto que des unas palabras muy elocuentes. Pero si tú las das con amor, la persona va a entender. Y la persona va a ver sanada de su corazón y de su vida física. Vámonos a levantarnos porque el Señor nos está dando la última oportunidad a toda la iglesia de los 4 cabos de la tierra, porque la iglesia la formamos nosotros como gente. Si quieres tú entrar al reino de los cielos con todo el pueblo que tienes, es tiempo ahorita. Que si estabas viviendo una doble vida, es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a orar. Voy a orar por el pueblo de Dios de los 4 cabos de la tierra. Por todos, líderes, maestros, diáconos, pastores y mujeres encargadas del pueblo de Dios, jóvenes, matrimonios, juventud, adolescencia y niños. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, acercándome al trono de tu gracia, Padre, pidiéndote, Señor, por cada pastor, Señor, por cada esposa, por cada líder, por cada maestro, por cada diácono, por cada joven, por cada adolescente, por cada niño, por cada matrimonio, por cada anciano. Ayúdanos, Señor, para prepararnos para entrar al reino de los cielos, Señor. Ayúdanos para poder perdonar, ayúdanos para poder amar, Señor. Ayúdanos para poder entrar a ese reino que nos está esperando, a esa morada, Padre, para estar contigo ahí donde estás junto con el Padre, estar donde tú estás, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a llegar, porque si tú no nos ayudas, no vamos a poder llegar hasta el final, Señor. Ayúdanos para poder entrar, Señor. Y si en esta noche vienes por alguno de nosotros, Señor, pues perdónanos y ayúdanos para poder obedecer tu palabra. Porque ahí, como dice, hermanos, en 2 de Tesalonicenses, escúchenlo bien, 1:8, y en llama de fuego para dar pago a aquellos que no conocieron a Dios. No crean ustedes, amadas personas, que porque ustedes nunca estuvieron ni en la iglesia católica ni en un templo, van a ser excluidos de la presencia de Dios. No, ahí van a estar porque mucho tiempo se les habló de Dios, mucho tiempo les prestó la vida y la salud a cada uno de nosotros. Y aquellos que conocimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hicimos caso de hacer lo que Dios nos mandaba. Es por eso
Amada persona que tú no conoces, arrepiéntete y acércate a Jesucristo y recíbele en tu corazón para que seas sanado y puedas entrar al reino de los cielos. Y tú no preguntes, amada persona, cuál será la verdadera religión. Ahí dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, tú solamente no eres hija, eres creación. Porque dice ahí en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron dióle potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Como dice en Romanos 8:1, ahora pues, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no vamos a ser condenados, porque Cristo murió por nosotros. Es por eso que te digo, amada persona y pueblo de Dios, enderecemos nuestros caminos y vivamos este día como si fuera el último día. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y ojalá podamos llegar al reino de los cielos. Porque si esta noche viene por mí o viene por ti, prepárate, mi hermano, prepárate, pastor, prepárate, maestro, prepárate, congregante, prepárate, matrimonio, prepárate, joven, prepárate, adolescente, instruye a tus hijos, matrimonio. Es por eso que te digo, yo te amo, yo no te estoy juzgando, yo te amo, yo quiero que todos entremos a la presencia de Dios, que todos entremos al reino de Dios, que el Señor les bendiga y que Dios les guarde. Y vivamos este día como si fuera el último día. Oren por su hermana Elvira Aguilar Esquivel. Que el Señor les bendiga.